Hola, buenas noches a todas y a todos. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Teresa Ulloa de la coalición en contra de la CATLAC, coalición regional en contra de la violencia, tráfico de mujeres y niños en América Latina y el Caribe. Muchos de ustedes ya conocerán a la maestra Ulloa. Y bueno, hoy digo que es muy especial que venga con nosotros porque justamente vamos a comentar los cambios que se han hecho a la ley, y bueno, pues qué mejor que alguien que ha estado trabajando muy de cerca con estos cambios y también ha sido muy vocal sobre los resultados que ha tenido. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, antes de que comencemos, los medios de contacto, Rodri, por favor. Los medios de contacto en redes sociales, Twitter, @tudiputadojgatv, @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué pasó? Realmente sí era necesario reformar la ley. Tenía una serie de problemas, duplicidades, inclusive había un artículo, no me acuerdo bien el número, digamos 63 y 68, que eran copia uno del otro. Decían exactamente lo mismo. O sea, las leyes las revisan en las cámaras, los correctores de estilo, en la Consejería Jurídica de Presidencia, antes que firme el presidente, y se les fue. Y sí había cuestiones de los delitos que era necesario aclarar. Yo creo que las senadoras trabajaron con ganas de hacerlo bien. No estoy muy segura que hayan estado excelentemente asesoradas, aunque reconozco que el doctor Miguel Ontiveros sabe mucho de derecho penal, pero no sabe mucho de género ni de las violencias que viven las mujeres. Entonces sí estuve trabajando mucho haciendo observaciones, etc. Logramos cosas. Logramos que hoy sea triple agravante que la víctima sea menor de 6 años. No, o sea, 16. No, 6. 6. Primera infancia. Okay. Y doble si es menor de 18. Okay. O sea, entre 6 y 18. Logramos la declaración anticipada. Que si te puedo detener, ¿qué es la declaración para las personas que no? Que podamos presentar la víctima ante el juez antes de que empiece el juicio, sea grabada, y el juez le pregunte, el Ministerio Público, y ya no tengamos que volver a presentarla. Esto sobre todo para casos donde está involucrada la delincuencia organizada, es muy importante, claro. Muy importante. Y ya de ahí podemos, inclusive si queremos, hasta no solo cambiarle identidad, todo, cambiar todo, hasta hacerle cirugía plástica, ¿no? Muchas no declaran por el miedo que tienen, ¿no? ¿Qué más ganamos? Bueno, se abrió el tema del periodo de espera, que en la Unión Europea es hasta de 3 meses. El periodo de espera quiere decir que la persona, si está emocionalmente inestable o tiene muchísimo miedo, o no se reconoce como víctima, sí, que es una característica muy común en las víctimas de, yo les digo, formas contemporáneas de esclavitud, entre ellas la trata, pues darles ese tiempo. Y la otra cosa que se busca es asegurar o tener seguro a su familia. Hay muchas de las bandas de tratantes
que las recluta por seducción, las embaraza, luego les quita a sus hijos y no se los deja ver si no les entregan X o Y cantidad, ¿no? Entonces, bueno, se logró, se quedó abierto. En el modelo nórdico es hasta de 6 meses. Reciben toda la ayuda que necesiten. Acá lo dejaron como abierto y no me gustó que puede decidir el policía, el Ministerio Público o el juez. Y digo, el juez, ¿cómo vamos a llegar hasta el juez si no ha podido empezar a declarar, ¿no? Y en cuanto, mencionas que se le otorga toda la ayuda necesaria. En la ley ahorita dice quién va a otorgar esa ayuda, o otra vez se queda abierto a ver quién. Se queda abierto. Se quedó abierto. Inclusive, esa es una discusión. Yo no veo claro el tema de la gratuidad de los servicios de salud y el tema de la prioridad. Porque yo te puedo decir que el otro día estuve 9 horas con una víctima, revolcándose del dolor, nunca nos pasaron. Tuve que tomar a la víctima, salirme del hospital y llevarla a un médico particular. Le recetó una pastilla y se le quitó el dolor. 9 horas castigándola. Bueno, ahí creo que hasta fallé yo, ¿no? Porque me debí de haber ido antes con ella al médico. El gran tema, bueno, hay como una cosa muy técnica que se llama antomía, pero que quiere decir que se contradice la ley en algunas partes. Sí. Están los medios comisivos, que yo siempre he dicho que deben de ser agravantes. En cada uno de los artículos se los pusieron. Y también está el artículo 40 que dice que el consentimiento otorgado por la víctima no es causa excluyente de la responsabilidad penal. O sea que aunque hubiera consentido, si ganaste dinero de explotar a alguien o de que alguien venda su cuerpo, muestre su cuerpo, ¿no? De todas maneras estás cometiendo el delito. Y ahora se contradice mucho y tenemos, por ejemplo, en trabajos y servicios forzados, está lo forzado como 5 veces, ¿no? En el texto. Y contra su voluntad. Pues es que no, el trabajo forzado se puede dar en el pago de una deuda y que no se aplique correctamente o la cantidad que corresponda. Metieron lo de la servidumbre por gleba, que pues eso es como de hace 2 siglos, ¿no? Pero bueno, lo volvieron a meter a la ley. Yo no me ha tocado ver un solo caso así. Y bueno, hay muchos de los derechos que tenían ya las víctimas que ahora quedan como, pareciera como que a discreción, ¿no? De la autoridad, del juez o del... Sí, porque justamente muchas de las críticas que se han hecho, que bueno, con los que hemos tenido contacto, ha sido que estos cambios no iban a beneficiar, lejos de beneficiar a la víctima, le iban a quitar derechos, ¿no? Entonces, sí que tienen esta idea de que ya con la ley de víctimas resolvieron todo, inclusive quitaron el fondo, que a mí me parece un acto de absoluta discriminación, porque no han tocado el fondo de la ley de secuestro. A mí me parece que políticamente no se han querido enfrentar al señor Martí y a la señora Wallace, ¿no? Generalmente ¿a quién secuestran? Pues a la gente que puede pagar un rescate. ¿Para qué van a secuestrar a alguien que no puede pagar? Claro. ¿Y quiénes son las víctimas de trata? No exclusivamente, pero sí en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes pobres, o inclusive personas de la diversidad sexual, que eso sí lo aclararon ahora y lo pusieron como agravante. O sea, y incluyeron afrodescendientes.
también, que no estaba incluido, y en México tenemos, pocos, pero tenemos, Sí. ¿no? Hay algunas cuestiones, el fondo es lo que más me preocupa, porque estas víctimas, todas en el fondo, cuando la Secretaría de Gobernación reconoció 26,000 desaparecidos, le dieron 10 millones de pesos al fondo, y la ley dice que hay que darles 900,000 pesos por cada desaparecido a las familias. Pues ¿a qué hora les va a tocar algo a las víctimas de trata, no? Además de que el Sistema Nacional de Víctimas, de atención a víctimas, está todavía muy verde, ¿no? Cambiaron el nombre de los hogares de transición de casas de medio camino por hogares de transición, cosa que me parece bien. Había yo insistido mucho en lo que se usa en Europa, inclusive tenemos uno aquí en la Ciudad de México, que son los centros de reducción del daño, que es más bien un medio para acercarte, para conocer la historia, para ver qué necesidades tiene la víctima, y donde pues les das atención médica, hay una ludoteca para sus hijos, hay psicólogas, se les dan pues algunas actividades que pueden ser como terapia ocupacional, pero también, por ejemplo, que redacten la pastorela, que hagan alguna obra de teatro, y eso sirve mucho porque a veces ahí van reflejando lo que vivieron, sus historias, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Solo las monjitas, ya ahorita sí. Las oblatas son las que tienen sí. el centro de Casa Madre Antonia en la Merced. Pues nomás para decir quién lo tenía. Sí. ¿no? En estos servicios necesarios, ¿qué se incluye? Pues sí dicen que tienen derecho, además de lo que dice la Constitución, a atención médica, a operaciones, a aparatos ortopédicos, hasta su total recuperación. Pero lo que está sucediendo ahorita es que nos lo cobran, no solo a nosotros como sociedad civil, hasta FEBIMTRA, ¿no? Luego tenemos niños de 12, 13 años embarazadas, y pues esas niñas se tienen que ir a perinatología. Nos cobran, bueno, le cobran a FEBIMTRA el O sea, no hay alumbramiento. gratuidad. No hay gratuidad. Les dieron 6 meses a la Secretaría de Salud para que modificara sus normas, pero dice que también le tiene que informar a la sociedad los tipos de trata y el daño que ocasiona. Pero lo que hace Salud es ponerse a hacer historietas, Sí, sí. en vez de la gratuidad, ¿no? Y sí, la verdad, a veces, pues, Fundación Médica Sur nos ha apoyado, otras fundaciones de hospitales, antes que podamos llegar a los institutos, ¿no? Es como una cadena inmensa, que el centro de salud, que el hospital general, que de ahí a la especialidad, y que de ahí a ver si nos mandan a los institutos que son los de tercer nivel. Esas partes me preocupan, y me preocupa otra cosa que me dio mucha risa, porque yo misma decía, ¿yo de dónde saqué esto? Lo de víctimas y ofendidos, Sí. que ahora la ajustaron la ley de trata con la ley de víctimas, pero resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, que es el que consagra los derechos de las víctimas, habla de víctimas y ofendidos, no de toda la variedad de víctimas que le pusieron a la ley de víctimas. Víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial, creo que dice, ¿no? Entonces, pues o cambian la Constitución o cambian la ley de víctimas, pero, o sea, ya ahora armonizaron la de trata con la de víctimas, pero las dos entonces quedarían contrarias
a la Constitución, que la Constitución establece otros términos, ¿no? Yo sé que ya hace muchos años que fui a la Facultad de Derecho, muchísimo. Yo decía, a lo mejor, pues ya estudié un derecho muy antiguo, pero ya vi que no, que ahí sigue, ¿no? Esas son las cosas que nos preocupan. También reconocemos el esfuerzo de las senadoras y que hay cosas que avanzan. El tema nuestro, que es nuestro tema, que lo estamos enarbolando a nivel mundial, que es el tema de la demanda, no lo quisieron tocar. Y entonces quedó como estaba, que tenemos que probarle al que va a comprar los servicios que sabe que es una víctima de trata. Se mejoró mucho lo de turismo sexual, se mejoró bastante lo de pornografía infantil, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. O sea, yo no me cierro, pero yo hubiera querido venir hoy y decirles, tenemos la ley modelo para toda América Latina y el Caribe. Lamentablemente no lo logramos. Sí, hoy en la mañana amanecí así como en la depre, porque muchos días sin dormir, trabajando, pero finalmente ellos se van. Y mientras tenga vida, yo aquí voy a estar y la lucha sigue, digo yo, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que en Europa está avanzando tanto esta cuestión de castigar a la demanda, ¿no? Sí. Justo de eso quería que nos hablaras un poco. Mucho se habla del modelo sueco, particularmente, ¿no? O sea, sí, en Europa, en muchos lugares, pero en Suecia en particular. ¿Nos puedes contar un poquito qué es? Sí. Bueno, primero tenemos que partir de que Suecia es el país con el nivel más alto de ingreso per cápita del mundo, pero también el país que primero logró la paridad y tiene el índice de igualdad de género más alto del mundo. Obviamente, cuando tienes paridad y tienes igualdad a ese nivel, pues fue un lugar que por su progreso económico atrajo mucha trata de Europa del Este a partir de que se disolvió la Unión Soviética y entonces pues empezaron a pensarle cómo hacemos y decidieron que la mejor manera de partir de que el hombre y la mujer son iguales, de que las relaciones sexuales y el placer sexual es un derecho de ambos, y que por consiguiente, de ambas personas, ¿no? Había que, partiendo de esa igualdad, decir que la prostitución denigra a la mujer porque la objetiviza y perpetúa un estándar de discriminación. Entonces, en 1999 lanzaron una ley que obligaba, por un lado, a castigar con penas chiquitas, tampoco es que los iban a meter a la cárcel, era más bien multa y que quedaran fichados, como para empezar a visibilizar ese lado, que nunca había sido visibilizado. Bueno, sí, Katherine Botter, cuando se logró la abolición de la esclavitud, lo planteó, pero la lucha de Katherine Botter, quería abolir la prostitución, se ve coronada hasta 1949 con el Convenio de Naciones Unidas y no se metió nada sobre este tema. Fue hasta el Protocolo de Palermo, donde dice que hay que tomar medidas legislativas y educativas para desalentar la demanda que origina la trata. Entonces, allá pusieron esto que creo que la sanción era de 1 a 3 años o de 1 año o 6 meses y 1 año al que comprara.
todo el mundo empezó a decir que lo que iba a pasar es que ahora ya no iban a estar en la calle, sino que se iban a ir a pisos cerrados y que todo iba a ser clandestino. Y pues lo sostuvieron, se empezó a volver medio contagioso el asunto. Filipinas lo adoptó, aunque Filipinas ha fracasado mucho en su lucha contra la trata. Corea, ¿cuál es la comunista? La del norte. La del norte lo adoptó. Lo adoptó Noruega, lo adoptó Islandia, y Finlandia lo adoptó, pero como México. Tenemos que probarles que saben que son víctimas de trata. Luego, pero como que al evaluar después de 10 años, se dieron cuenta que habían reducido 70% de la trata hacia Suecia. Y al revés, porque casi fue al mismo tiempo que se implementó el modelo alemán y holandés de legalizar, y se dieron cuenta que lo único que habían conseguido era que se incrementara exponencialmente la trata. Muchas latinoamericanas, muchas africanas, ¿no? Entonces, pues empezó el run run allá en Europa. Hoy Irlanda ya lo está discutiendo, en Francia ya se tiene media aprobación, y ya la Comisión Europea de Mujeres lo está impulsando, y parece que ya hay acuerdo de impulsarlo en todos los países. Fue un paso muy importante en Francia, ¿no? Porque finalmente es uno de los grandes dentro de Europa, a pesar de que, bueno, sí, pero... Inglaterra ya lo está discutiendo, o ya tomó algunas medidas. Entonces, Irlanda también, que ahí mucho tiene que ver esa mujer maravillosa que fue Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y yo creo, y nosotros vamos como el cangrejo, ¿no? Para atrás. Sí. Para mí eso es muestra de que sigue prevaleciendo lamentablemente el machismo, y que a veces me siento como antes, cuando empezamos a querer que castigaran a los que violentaban a las mujeres, y nadie quería castigarlos. Y luego llegaban las pobres diputadas con el ojo morado, porque se las habían surtido en sus casas, ¿no? O sea, y luego los jueces no los querían condenar, y yo me les quedaba viendo y les decía, ¿qué será que a este le ha de tupir a su esposa? Por eso no quiere sentenciar a este, ¿no? Es como, me siento a veces cuando los veo y veo las votaciones, y yo digo, pues, por lo menos ha de ser consumidor, ¿no? Y no quiere castigo para el consumidor, ¿no? Si no es que tienen mayor grado de involucramiento. Tenemos que partir de que es un fenómeno bien complejo, multifactorial, multicausal, pero además que deja miles de millones de pesos al año, ¿no? Y pues, ¿quién quiere dejar su negocio tan próspero? Claro. Esa es la parte. Y allá, pues, creo que le acaban de hacer una pequeña reforma. Creo que inclusive bajaron a multa, ya no es pena de cárcel. Pero ha sido, y lo han empezado como a retomar, porque ha sido el que ha probado ser la mejor práctica, el más exitoso, ¿no? Pero yo siempre digo que sin demanda no hay oferta. Claro. Porque al final es un mercado ilícito, pero mercado, por supuesto, que está regido por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si te las piden más chiquitas, las van a traer más chiquitas. Porque además puedes cobrar más. Ajá. Si te las y no exigen condón. Si te las piden más exóticas, entonces pues hay que traerlas a ver de dónde, de China, de Europa, de Rusia, ¿no? O de dónde, porque a ver, como que además hemos detectado que hacen circuitos, ¿no? Por ejemplo, empiezan aquí en el DF y luego se las llevan, no sé, a Reynosa, y luego las pasan a Saltillo, a Nuevo León, y luego siguen para Ciudad Juárez, y luego las bajan
pero cuando terminan toda la ronda que por ahí en Cancún o Yucatán, les cambian el look y les cambian el nombre para que piensen que es producto nuevo. O sea, como si los seres humanos se vendieran, se alquilaran, ¿no? Sí, sí. Sin tomar en cuenta que ellas, en el momento en que uno habla con ellas, nunca te dicen que les gusta. La mayoría, la inmensa mayoría, yo te diría que el 99.99% no te dicen que les gusta. Y que lo hacen pues por distintas razones. Muchas tienen que ver con situaciones de pobreza, vulnerabilidad, eventos de violencia que sufrieron anteriormente. No estoy hablando, y sí lo quiero dejar muy claro, desde una visión moralista. Yo creo que la menos moralista que se van a encontrar soy yo. Yo sí creo mucho en el placer sexual como un derecho humano, ¿no? Y igual que los jóvenes tienen que aprender antes de emboletarse en una relación a más largo plazo. ¿Sí? A nosotras, las viejitas de hoy, ni nos enseñaban, ¿no? Ni conocíamos nuestro cuerpo, ¿no? Hoy se vale conocerse y en nuestra ciudad, y afortunadamente también se está volviendo contagioso, tener distintas preferencias, gustos, etc. Pero yo la verdad sí creo que los jóvenes de hoy inclusive utilizan mucho el free, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo se está dando la educación sexual, que yo siempre he dicho es meramente biologicista. Sí, completamente. Y entonces así funciona. Es como animal, ¿no? Como si fueran animales, entonces ya nomás es hacerlo por hacerlo, y si te vi ya no me acuerdo. ¿Cuándo? A ver, respeto, responsabilidad, información, que el placer mío, pero también de la otra persona, ¿no? O sea, todo eso implica. Nadie se los enseña a los chiquillos y a las chiquillas, no se los enseña, ¿no? Es más, me ha tocado que a veces vamos a secundarias y pues hoy les enseñaron cómo se ponía el condón. ¿Y qué vas a hacer? Voy corriendo a la zona de tolerancia a estrenarlo. ¿Tienes dinero? Pues no, pero voy a ver si convenzo a alguien. Sí, es que es esa parte de... Sí. Yo les digo siempre, háganlo, pero por lo menos háganlo con alguien que les guste, ¿no? No para nada más que porque... entonces sí, no nada más porque te hay ganas si lo hagas con gusto, ¿no? Esa es la gran diferencia de la educación, por ejemplo, de Suecia con nuestra educación. El otro componente muy importante del modelo sueco es una campaña nacional en todas las escuelas. Inclusive hicieron una película, me van a disculpar, pero no me acuerdo el nombre comercial, porque ya tiene nombre comercial, que se llamaba Lil Forever. Híjole, qué película. Yo he visto tantas y he oído tantas historias, esa sí me quebró. Y se transmitió en todas las escuelas, digamos, de secundaria para arriba de Suecia. Y por otro lado sacaron todo un programa de protección y asistencia a todas las víctimas extranjeras que iban recuperando. Les daban residencia, capacitación, les enseñaban el idioma. Bueno, allá tienen 6 meses de periodo de espera. Y todavía, aún si llegaran a encontrar alguna, tal vez está más enfocado en el tema de la explotación sexual, el modelo sueco, pero tiene que ver como que todas las otras leyes, la laboral, etcétera, son tan fuertes y son, allá sí respetan el Estado de Derecho, que no era necesario, ¿verdad?, hacerlo, abrir toda esa gama, porque allá sí está súper prohibido.
y generalmente está muy prohibido. Ahora la ley de Nueva York, del estado de Nueva York, está muy buena, ¿no? Y esos tres componentes yo creo que es lo que ha hecho que el modelo sueco sea tan exitoso. Y bueno, yo trato de que se vuelva una epidemia y sea contagioso, pero pues aquí en mi país no tengo mucho éxito todavía, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Hace 2 años en una entrevista declaró que más bien pronosticaba una temporada oscura en un futuro para esta esclavitud y para los activistas. ¿Cree que no hemos tenido algún avance? Hemos tenido avances, pero muy poquitos, y también ha avanzado la delincuencia organizada, porque hoy mucho de quien está atrás de los tables, de los servicios de escort, inclusive la pornografía infantil y la prostitución infantil, ya ven esta red que se acaba de destapar, que yo venía denunciando desde hace cuánto tiempo, lo están operando los cárteles. Iniciaron como dándole seguridad a las bandas de tratantes para que pasaran, pero se dieron cuenta que era un negocio redondo, que la inversión es bien bajita y que se gana muchísimo dinero. Tú pasas una dosis de coca a Estados Unidos, de la mejorcita, ¿no? Y la vendes a $60. Tú pasas una niña de 12 años y la vendes 20 veces a $60 cada vez, ¿no? Y hasta 5 años, 6 años, 10 años si quieres, ¿no? Cuando ya deje de estar fuera de tu mercado, o se te muere porque ya la contagiaron, porque además ahí el que paga es el que dice si va el condón o no va el condón. Estamos hablando entonces de que así como nuestro vecino del norte tuvo que comprometerse a reducir su demanda de droga, también debía de comprometerse a mejorar su educación sexual y a reducir su demanda, porque pero no es nada más allá, o sea, dentro de México la trata interna es 1000 veces más grande que la internacional, ¿no? Y bueno, este año quedó evidente también cómo somos, inclusive la propia Ciudad de México, lugar de origen, ¿no? Sí. De tantas nacionalidades, rusas, ucranianas, dominicanas, argentinas, costarricenses, brasileñas, colombianas, venezolanas, argentinas, o sea, ¿cuántas? Todo el mundo. Sí. Sí. Sí, sí. Y las chinas no llegan aquí, las llevan a los talleres a qué cosa, no, allá a La Botana en Mazatlán, a que den servicios. Las usan como meseras y también dan servicios sexuales. Y en cuanto a los activistas, las y los activistas, ¿cómo ves la situación ahorita? A mí me preocupa que sea Hacienda, que yo creo que pues puede ser alguien muy inteligente, un gran economista, el señor secretario, pero creo que de trata no sabe mucho, ¿verdad? Sea quien decide que quiten o no quiten el fondo. Me preocupa mucho que las políticas públicas, o sea, se ha instalado la comisión intersecretarial en diciembre del año pasado, o sea, y eso para mí es señal o que están aprendiendo o que no hay verdadera voluntad política, porque ya había una comisión que funcionaba. Inclusive yo era la única organización que tenía que durar el primer año como para hacer el traslape. Nunca sesionó, ¿no? Y pues en el tema presupuestal ninguna ley de este tipo va a ser eficiente si no se dota de suficiencia presupuestal. Creo que dieron 10 millones de pesos para el Plan Nacional. 10 me los acabo sacando un folletito que le explique a los niños de los riesgos del internet y qué es la trata y qué es la explotación, ¿no? Es así de grave el asunto. Yo decía a mi abuelita que la voluntad
libertad de caminar se demuestra andando. Y aquí yo veo poca muestra pues de voluntad, ¿no? Igual en el mismo DF, como que es muy selectivo, ¿no? Sí. Y le pegan aquí y luego a uno por allá, cuando podías barrer zonas completas, ¿no? También es cierto que no hay infraestructura para atender tanta víctima, ¿no? Eso también es cierto. Pues te agradezco mucho que has venido con nosotros. No, a mí me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Ustedes saben que yo soy fan de su programa y me dio mucho gusto que me hubieran invitado. Albania vino la vez pasada a hablarnos de Alerta Roja y bueno, y ahora tú ya de la CATLAC como tal. Y si alguien quisiera acercarse a su organización, ¿cómo lo hacen? A través del Twitter tenemos @CATWLAC DIR de directora. Yo lo manejo casi la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Porque luego ahí publican cosas mis compañeras del área de comunicación social, que digo, ay, yo publico esto, pero en general siempre reviso, trato, a veces noche, pero siempre. ¿Y del programa todavía tienen la galletería? Tenemos la galletería. ¿Y cómo se pueden contactar? Pues hay uno que dice que es @la galletería o galletera. Y también a través de nuestra página web, ahí en el directorio están los correos electrónicos. Entonces está el contacto, está info, está medios, está alerta roja. En cualquiera de esos tenemos ya una coordinadora de los hogares de transición y tenemos una coordinadora de proyectos productivos, ¿no? Y además ya crecieron, porque ahora ya ofrecen desayunos, catering, organización de eventos, banquetes y muchas otras cosas más que yo ni sé ya. Ya perdí la cuenta. Muy bien, ¿y mañana? Mañana. ¿Qué hay mañana? Déjame que te cuente que Defensoras Populares el 8 de marzo cumple 20 años de existencia. Wow. No cualquier ONG se sostiene 20 años. Y este año la CATLAC cumple 10 años de existencia legal en México. Muy bien. ¿No? Y mañana estamos llamando a todas y a todos a que nos acompañen en la campaña del Día B, que es el Día contra la Violencia, fundada hace más de 15 años por la famosa Eve Isler, la autora de los monólogos de la vagina, que mucho tiempo estuvo ayudando a Casa Amiga, Centro de Crisis, con el dinero de las presentaciones por el tema de los feminicidios en Juárez. Y desde hace 3 años empezó a llamar como algo más festivo, más pero que la idea es hacer temblar al mundo, sí, ¿no? Bailando. Y el año pasado sacaron la canción esta de Rompiendo la Cadena, y este año nos dieron opciones, nos pusieron una. Entonces, como yo ya había recibido una vez un premio en un concurso del V-Day, pues no me puedo desprender totalmente y vamos a bailar. Y la idea es convocar a las 4 de la tarde en la esquina de la Alameda, casi enfrente de Sears. Y la idea es que vayamos todas maquilladas, como si nos hubieran golpeado, sacado sangre. Vamos a hacer lo que se llama un flash mob, y con la canción de Pégale a la pared. No me había yo dado cuenta hasta que me entregaron el video del impacto que tuvo el flash mob que hicimos sin música el 25 de noviembre. Yo, la única que vi claramente, no sé si porque estaba cuidando las bolsas de las compañeras y tenía que cargar la malta, pero no me di cuenta la cara de la gente. ¿Sí? Incluso pues yo, una niña que se fue y se acostó ahí como, ¿no? Entonces, hoy
queremos pedir, levantarnos, bailar y exigir justicia para las mujeres y las niñas. Las desaparecidas, las golpeadas, las víctimas de violación, las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud y trata, las víctimas de que les quitan los jueces a sus hijos o los maridos y nadie se los regresa, también a las mujeres que están injustamente presas. Y nos va a acompañar mañana la mamá de Yakiri. Van a venir mamá de una víctima de feminicidio, vamos a hablar con la mamá de Saidi, la chiquita que en Puebla se la quitaron, y la idea es como dar un panorama general y después del flash mob se van a levantar bailando Burn. Tenemos 2 coreografías, porque ya habían hecho una y luego Y Quien Habla por Mí nos regaló otra. Entonces, para que nadie se sienta ofendido después de que tomen la palabra, van a bailar la segunda coreografía de Burn, y estamos integrando un pliego petitorio para las autoridades que lleguen, entregárselos para ver si se comprometen o no con la justicia para las mujeres y las niñas. También están las víctimas de trata, y yo creo que ese tema de justicia para ellas es muy importante. Sí. ¿No? Muchas gracias, Tere. Vayan todos, no importa, hombres, mujeres, 4. A todos. Y aunque a no todos. se sepan el baile, no importa, vamos y bailamos. Yo creo que es realmente muy importante que hagamos que se cimbre el mundo, sí, bailando todos y todas, sí, ¿no? Sí. En contra de tanta injusticia, en contra de la impunidad. En este país es horrible la impunidad, ¿no? Se ha vuelto algo tan normal la impunidad y es terrorífico, en verdad. Y vamos a simbrar México, ¿no? También tenemos evento allá a las 4 igual, en el Zócalo de Torreón, con la mamá de una víctima de Fanny, que va a organizar el evento allá. Y tenemos en el Parque de la Marimba igual a las 4 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y tenemos en el TEC, pero a las 12:30. Bueno. Para los alumnos de prepa del TEC que quieran ir. Pero también ahí, no, sí, pero de ahí se van corriendo para que nos acompañen. Nos da tiempo perfecto, sí. Con todo el tráfico y todo. Pues muchísimas gracias, Tere, muchas gracias por a haber ustedes. venido. Para mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Rodri. Buenas noches. Y otra vez nuestros medios de contacto. Modos de contacto en Twitter, @todiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata, y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a quedarse en su programación con preguntas. Y le mandamos un beso y un abrazo a Leti para que se recupere pronto, y la vemos aquí la semana que entra. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Teresa Ulloa, de la coalición en contra de la CATLAC, coalición regional en contra de la violencia, tráfico de mujeres y niños en América Latina y el Caribe. Muchos de ustedes ya conocerán a la maestra Ulloa. Y bueno, hoy digo que es muy especial que venga con nosotros porque justamente vamos a comentar los cambios que se han hecho a la ley, y bueno, pues qué mejor que alguien que ha estado trabajando muy de cerca con estos cambios y también ha sido muy vocal sobre los resultados que ha tenido. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, antes de que comencemos, los medios de contacto, Rodri, por favor.
Los medios de contacto en redes sociales, Twitter, @tudiputadojgatv, @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico. Es muy importante, Claro. muy importante. Y ya de ahí podemos, inclusive si queremos hasta, no solo cambiarle identidad, Todo, y cambiar todo. hasta hacerle cirugía plástica, ¿no? Muchas no declaran por el miedo que tienen, ¿no? ¿Qué más ganamos? Bueno, se abrió el tema del periodo de espera, que en la Unión Europea es hasta de 3 meses. El periodo de espera quiere decir que la persona, si está emocionalmente inestable o tiene muchísimo miedo, o no se reconoce como víctima, Sí, que es una característica muy común en las víctimas de, yo les digo, formas contemporáneas de esclavitud, entre ellas la trata. Pues darles ese tiempo, y la otra cosa que se busca es asegurar o tener seguro a su familia. Hay muchas de las bandas de tratantes que las recluta por seducción, las embaraza, luego les quita a sus hijos y no se los deja ver si no les entregan X o Y cantidad, ¿no? Entonces, bueno, se logró, se quedó abierto. En el modelo nórdico es hasta de 6 meses. Reciben toda la ayuda que necesiten. Acá lo dejaron como abierto y no me gustó que puede decidir el policía, el Ministerio Público o el juez. Y digo, el juez, ¿cómo vamos a llegar hasta el juez si no ha podido empezar a declarar, no? Y en cuanto, mencionas que bueno, se le otorga toda la ayuda necesaria. En la ley ahorita dice quién va a otorgar esa ayuda, o otra vez se queda abierto a ver quién. Se queda abierto. Se quedó abierto. Inclusive esa es una discusión. Yo no veo claro el tema de la gratuidad de los servicios de salud y el tema de la prioridad. Porque yo te puedo decir que el otro día estuve 9 horas con una víctima revolcándose del dolor, aunque reconozco que el doctor Miguel Ontiveros sabe mucho de derecho penal, pero no sabe mucho de género ni de las violencias que viven las mujeres. Entonces sí estuve trabajando mucho, haciendo observaciones, etc. Logramos cosas. Logramos que hoy sea triple agravante que la víctima sea menor de 6 años. No, o sea, 16. No, 6. 6. Primera infancia. Okay. Y doble si es menor de 18. Okay. O sea, entre 6 y 18. Logramos la declaración anticipada. Que si te puedo detener, ¿qué es la declaración para las personas que no? Que podamos presentar la víctima ante el juez antes de que empiece el juicio, sea grabada, y el juez le pregunte, el Ministerio Público, y ya no tengamos que volver a presentarla. Esto sobre todo para casos donde está involucrada la delincuencia organizada. Crónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué pasó? Realmente sí era necesario reformar la ley. Tenía una serie de problemas, duplicidades. Inclusive había un artículo, no me acuerdo bien el número, digamos 63 y 68, que eran copia uno del otro. Decían exactamente lo mismo. O sea, las leyes las revisan en las cámaras, los correctores de estilo, en la Consejería Jurídica de Presidencia, antes que firme el presidente.
y se les fue. Y sí había cuestiones de los delitos que era necesario aclarar. Yo creo que las senadoras trabajaron con ganas de hacerlo bien. No estoy muy segura que hayan estado excelentemente asesoradas,